Desde New York para el mundo. Grecia, cuna de la civilización humana, la cultura más rica y próspera del antiguo mundo que ha trascendido hasta nuestros tiempos. Para el relato que le vamos a contar hoy, vamos a desmitificar o vamos a darle un toque de realidad a un tema que ha trascendido milenios. Pero para que hablemos con propiedad del mismo, tenemos que hablar de un personaje histórico que ni siquiera los propios historiadores se han puesto de acuerdo si siquiera existió en verdad. Como también sucede con el Cristo mitificado. Pero en esta ocasión le vamos a hablar de Homero, que nace en la antigua Grecia o pueblo de Ítaca en el año de 1102 a.C. Wow. Homero nos deja como legado occidental uno de los relatos o poemas más fascinantes de todos los tiempos de la humanidad y nos deja el relato de la guerra de Troya. La guerra de Troya, mejor dicho, el caballo de Troya, mito o realidad. O sea, ficción o pasó en realidad. Cuando miramos la obra de Homero, que está cargado de mucho misticismo y sobre todo viene apoyada sobre la mitología griega, nos presenta a un sinnúmero de héroes del lado de los griegos. Nos presenta a Agamenón, a su hermano Menelao y, como no, al héroe de héroes, el gran Aquiles, hijo de la diosa Tetis. Sucede que el relato comienza de la siguiente manera. Aquiles es despojado de su esclava Briseida en un momento por Agamenón y se encoleriza y se pone ahí. Yo no voy a joder con ustedes porque ustedes me regalan la muchacha. Entonces, tenemos también el contexto de Helena de Troya, quien pasa a ser la némesis del asunto. Por ejemplo, tenemos del lado de los troyanos, tenemos aquí al rey Priamo, que es el padre de Héctor, que de hecho hay una película de Troya que está buenísima. Sí, la mejor del mundo. La mejor del mundo. Yo la vi. Hace muchos años. Hace más de 10 años que yo vi esa película. Esos actores que había ahí. Entonces, el rey Priamo tiene dos hijos que son Héctor y Paris. La cosa comienza aquí. Paris supuestamente secuestra a Helena de Troya, quien se decía en su momento que era la mujer más bella y que era hija del mismísimo Zeus. Menelao, quillao con Paris, hace un viaje a Troya a buscar a su mujer. Sucede de que se disputan a Helena en un duelo a muerte. Ya cuando Paris está en el suelo, que ya Menelao le va a dar ya una estocada final, supuestamente dice la leyenda que Afrodita lo envolvió en una nube gris y se lo llevó y lo puso de regreso al palacio de Troya. Cosa que sabemos que no sucedió así. Cuando miramos la película, vemos que en ese momento viene Héctor y es quien ataca a Menelao. Entonces ahí es que comienza el enfrentamiento más adelante con Aquiles. Pero resulta de la siguiente manera. Cuando esto se da, todo este escenario, Aquiles, Agamenón, que era rey en ese momento, para enfriarse con Aquiles, le dice, mira, te voy a devolver a tu esclava Briseida para que tú estés contento. Entonces es aquí cuando Aquiles regresa otra vez de nuevo al bando de los griegos y decide enfrentarse a los troyanos. Entonces va y busca a Héctor a raíz de que un muchacho que en la historia se le hacen llamar su amigo, que es Patroclo. Otros señalan que es su primo, pero en realidad Patroclo no es más que el amante de este muchacho. ¿De Aquiles. ¿Quién? De Aquiles. Sí, no me diga eso, sí, no. Ay, Brad Pitt. Patroclo era el amante de Aquiles. Esa es la primera verdad que vamos a estar diciendo el día de hoy para desmistificar la historia. Qué dolor me has dado. El que le daba por el tróclo. Ay, qué golpe bajo. Entonces, Aquiles nos cuenta este relato en la Ilíada. Ahora, en la Odisea, entonces es cuando... Perdón, es que él era Dualbán. Sí, los dos libros, la Ilíada y la Odisea. Esas son las obras cumbres de Homero. Entonces, Aquiles, no, yo digo Aquiles, que le gustaba no, los dos. Ya yo no voy a poder ver esa película como con el deseo y el gusto que yo la veía. Entonces, en el primer relato, vemos como la Ilíada, Homero nos adentra al principio de la historia, que no es más que los fines, los 10 últimos años de un conflicto armado que tenían de hace ya generacional, por así decirlo. Entonces, en la Odisea es que nos presenta esta estructura que más adelante pasa a ser llamado el caballo de Troya, que fue más bien un regalo obsequiado por los mismos griegos
al pueblo troyano como muestra de que ya estaban buscando la paz y que habían recibido un castigo por la mismísima diosa Atena. Entonces ellos, para ya apaciguar las cosas, como un símbolo de que ya ellos habían aceptado, de que tienen que vivir en paz, le regalaron este enorme caballo que fue construido con los residuos de una embarcación, o sea, de madera, y fue bien preparado. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo diablos en la época neolítica, que es de la que data la ciudad de Troya, construyeron algo que fuese tan bien diseñado que no pudiesen percatarse de que había un grupo de tigres adentro que estaban esperando una señal indicada para agarrar y arrasar con todo y abrir las puertas de la muralla para Después que que más bebieran, adelante comieran y se los griegos penetraran? Es que, señores, estamos hablando del enemigo. El enemigo va a tu casa, te da galletas por todos lados y después te vienen a llevar un regalo. Yo hubiese quemado esta cuestión. Yo no lo hubiese aceptado, pero sigue por ahí. Entonces, vemos... Aquí ya hemos contado el contexto mayormente del relato de Homero, que tiene mucho misticismo. Pero vamos ahora a enfocarnos en una persona que ha pasado a la página de la historia por un tremendo descubrimiento. Y es que el alemán Heinrich Schirmer, una persona educada y de profesión arqueólogo, se dirigió a Turquía a investigar si realmente este relato de Homero, que ha fascinado a la posteridad, era cierto o tenía por lo menos un grado de verdad o de veracidad histórica. Entonces, cuando él va a un monte específicamente situado cerca de las costas del mar del Mediterráneo con el Mar Muerto. Porque también en esa zona también hay un paso estrecho que mayormente les servía a ellos como un punto de inflexión y como la forma de hacer comercio con el área de Asia. Señores, vemos cómo incide bastante el ambiente geopolítico en todas las batallas, porque vemos como la ciudad de Troya estaba prácticamente localizada en un estrecho cerca del Mar Muerto y cerca del mar del Mediterráneo, lo que les servía a ellos para hacer comercio con todo Asia. Pero cuando el señor Henry se vaya, descubre algo que ha fascinado a la posteridad. En el año de 1988, Henry descubre que la ciudad de Troya verdaderamente sí existió, pero no solamente existió una sola ciudad. Hay 10 en su totalidad. El primero señala 9. Entonces señala que la fortificación que más se corresponde con el relato de Homero de la Troya es la sexta ciudad. O sea, ¿por qué? Porque él encuentra que en la concepción de la estructura había una parte administrativa con unas murallas en la parte central. Más adelante, las barreras que flanqueaban la ciudad en sí corresponden también con parte del relato de Homero y era la que mejor estaba construida. Pero cuando sigue más adelante se da cuenta de que Troya también la séptima también se corresponde más con el relato y le va sumando mucho más valor histórico al relato que Homero nos cuenta. Entonces, según Henry, esta ciudad podía contar con aproximadamente 10,000 habitantes. O sea, una cantidad sumamente considerable para la época, que estamos hablando de la época de la era del bronce, que corresponde al neolítico, que es la época donde se sale de la piedra, donde ya el hombre comienza a tener mejor capacidad para manufacturar las armas, para tener una mejor visión de la construcción, etc. Entonces, vemos también cómo el caballo de Troya en sí mismo no es más que un relato exagerado, que realmente no tiene ningún tipo de registro de historicidad que lo avale. Porque, por ejemplo, el caballo de Troya se le llamaba a un armamento de guerra que usaron también los asirios. O sea, se le llama también caballo porque el caballo era mitificado por la cultura troyana y sobre todo también era como un punto de referencia. O sea, culturalmente hablando, se asociaba a esta máquina o ariete. Se llamaba ariete, las personas pueden buscarlo. El ariete era un arma de guerra usada por los asirios y más adelante los griegos entonces se apoderan de ella y comienzan a usarlo en los campos de batalla. Lo curioso era que ellos, este ariete, que se veía como un arma de guerra que era modernísima, venía siendo como una bomba nuclear ahora mismo de la que tiene Estados Unidos en su poder para la época, la disfrazaban y le ponían en forma de caballo en el frente. Y a lo mejor esta alusión al caballo de Troya no es más que haciendo una referencia al ariete de guerra, que era un arma sumamente sofisticada para la época y que la manejaban los griegos con mucha propiedad para derrumbar las fortificaciones. A esto yo quería agregar que Homero, para mí era poeta, escritor. Sí, claro. Para mí fue uno de los primeros guionistas de cine. Sí.
cuando no existía el cine, cuando no se pensaba, no había novela de ficción. Porque yo lo que creo es que él se basó en una guerra que pasó, pero esta guerra la construyó de acuerdo a su imaginación. Él utilizó esa guerra y le puso picante, como el caballo de Troya, como habla sobre los dioses. Recuerden que la mitología griega, eso no existe. En realidad son relatos inventados por la Grecia. Son relatos místicos que a través de los años siempre hemos visto en películas, en libros, etc. Pero vemos que él utilizó esa mitología que se seguía en ese mismo entonces como base estructural, de lo que él quería escribir. Y déjame esta historia, déjame yo adornarla para que en la posteridad se vea como más impactante y se vea más llamativa, donde esta niña, que era de la diosa, ella tenía un atractivo supuestamente. Helena de Troya. Por donde Helena pasaba, se enamoraban de ella, perdidamente. Menelao, Paris. Entonces todo esto Así como la te doctora. deja entender, junto con el caballo de Troya, te deja entender que no es más que él le puso su picante para que esa historia tuviera una relevancia Ar de para Troya. el futuro. Tú sabes que lo interesante y lo que me sorprende mucho era la ingeniería en esos tiempos. Porque tú te pones a pensar en la diferencia de esos tiempos y ahora. Nosotros, en el basement, lo que nos enfocamos es tener 2 o 3 comidas. Tener comida en el basement. Sí. En los tiempos de antes, los ingenieros tenían diferentes puertas que te llevaban a diferentes sitios. Ahora, la pregunta que yo te tengo a ti, Rubio, ¿es realidad cuando Héctor sabe que tiene que enfrentar a Aquiles y sabe que va a morir? Porque Aquiles supuestamente nada más moría del tobillo, ¿verdad? Pero es lo que te dije. Sí, porque eso es parte de la imaginación. A esa historia se le agregaron eso, porque él tenía que ir poniéndole a la historia. Pero como ya Héctor sabía que no iba a pasar de esa, él llevó a su esposa a diferentes sitios para decirle para que encamines a la gente, porque ellos tenían lugares de donde moverse. Ahora, nosotros nos hacemos eso, pero eso fue real. En esos tiempos, ¿tenían ellos formas de escapar de donde estaban? Mira, esa es una excelente pregunta. Siempre los constructores de grandes fortificaciones como estas, y obviamente donde estaba el rey de la ciudad, siempre se preocupaba por crear una fórmula de escape Nada más sabía él. que fuese apropiada para situaciones de guerra, porque estamos hablando de la historia, señores. Son tiempos de sangre y la historia está plagada solamente de sangre y muerte y guerras por doquier. Entonces ellos sabían que en cualquier momento podían ser asediados, y también relatamos aquí de que era una guerra que tenía ya 10 años en proceso. Entonces, en esos 10 años tenía tiempo de sobra para preparar túneles secretos pasadizos por doquier. Pensar. Y sí, es así de esa forma. Con relación a lo que me señalas de Aquiles, cuenta la leyenda, el mito de que Aquiles fue asesinado por el área del talón de Aquiles, que era la única parte vulnerable que él mismo tenía. Pero nos cuenta la leyenda de que su madre lo llevó a un río a ungirse con esas aguas sagradas para que se volviese inmortal. Pero dice también el relato de que supuestamente la madre lo tomó por esa área del cuerpo para zambullirlo, o que, en su peor caso, una hoja cubrió el talón y entonces no llegó a mojarse con el agua, y ese era el único punto débil que Aquiles tenía. Pero hemos visto como ese relato histórico de los griegos, que fascina bastante, se ha extrapolado a las mitologías nórdicas, porque tenemos también, por ejemplo, el caso de Siegfried Ibn Beta, que es uno de los 7 guerreros de Zafiro de Odín, como también el punto débil era aquí cerca de su corazón, donde se le decía que había sido bañada con la sangre de un dragón mitológico que le había quitado la vida. Entonces la sangre, cuando le cayó encima, que cubrió su cuerpo, una hoja recién caída de un árbol, le cubrió aquí el área del corazón, y entonces su punto débil era el corazón del mismo. O sea, cuando le dieron un flechazo en el corazón fue cuando pudieron quitarle la vida de la única forma. Cuando a mí me dan masaje en los tendones, en ambos, y en la cadera. Pero... Esos son sus puntos. Esos son mis puntos. Sí, hay un dato interesante. Por eso es que yo digo que Homero fue excelente cuando escribió, porque él fue relatando quizá una historia, una guerra que en verdad pasó, pero le fue poniendo a cada cosa. Porque supuestamente este guerrero, Aquiles, su forma de pelear era porque era hijo de una de las diosas. Sí, de Tetis. De Tetis, que ella era hija de Nereo, que era supuestamente el dios del océano. Y entonces, si tú puedes notar, este guerrero
Aquiles tenía esas cualidades y esa forma de pelear que era invencible, era porque procedía de una supuesta diosa y por eso tenía él esa forma, porque él no fue un dios griego, pero sí era hijo de una. Pero se creía inmortal. Por eso es que yo digo que la historia lo muestra, que él supo adornar bien esta historia. Quizás una historia que para que no quedara, no se perdiera en la posteridad, sino que se mantuviera. Ese es mi punto de vista. Mira, por ejemplo... Entonces Aquiles tenía varios puntos débiles. No solo tenía débil el talón. Briseida también. No. Que El estaba punto regado. débil que Lumeri dice ahorita. Ese punto débil que también... El de adelante y el de atrás. Él tenía, sí. No, pero que era él que puyaba, no era que lo puyaba. Pero sí o no, según la leyenda, Rubio, según la leyenda, ¿existió el caballo de Troya o no? No, Él pero, lo dijo. No hay evidencia, no hay evidencia. Acabo de explicar. Lo más acertado a la realidad es que aquello que se designa como el caballo de Troya no es más que una máquina usada por los asirios y los griegos llamado ariete, Ya. que es una forma de como una catapulta Exacto. para derribar murallas y que en el frente, como el caballo era un símbolo del mítico y que ellos endiosaban, le ponían forma de animal. En este caso le pusieron una forma de un caballo. Pero en la película se ven ese tipo de... No, de yo sé, cosas, porque de en la catapultas. película aceptan el regalo y entra. Pero lo dijiste bien en la película. En la película. Tú sabes que hay muchas discrepancias. De hecho, hay muchos videos por ahí colgados en la internet hablando de la discrepancia que existe entre la historia real, o sea, en el mito real Sí. de los hechos que podemos leer, a la película que fue llevada. Porque tú sabes que la película la exageran más y le ponen un contexto para que, Claro. para que tenga más... Mantener. Ajá, exacto, para Sí, porque en la mantener. película tú no ves la reacción. Me que engañaron. Lo mismo que hizo Homero. Me engañaron. Nada, no íbamos a estar hablando de este tema si Homero no hubiese hecho su trabajo Pero mire cuando siquiera, escribió. ni siquiera la misma existencia del mismísimo Homero está datada. No se sabe si realmente esa persona que escribió esa obra, Homero, existió. Porque también lo que se cuenta es que este relato, que esta epopeya, que es de las más magistrales que existe, aparte de la epopeya de Gilgamesh, no fue más que un trabajo de muchísimos historiadores en conjunto para hacer esta obra maestra que ha pasado a la posteridad como un regalo de la cultura Pero griega. Homero- el que aparece en la historia Pero- como quien fue que le escribió fue él, aunque hayan Sí, habido sí, no, otras claro, personas. Pero hasta en que política sí. se habla de eso. Pero que sí, Homero existió. Porque es que Homero está en la obra cumbre. Con la Ilíada de la Odisea de hace muchos años de literatura. Y lo vemos desde la primaria hasta la secundaria. Sí, pero perfecto. Yo o soy... sea, que la adaptaran a Troya, ya eso es otra cosa. Sí, no, pero que, óyeme, no existe historicidad alguna con relación a entender de que ese personaje, un ejemplo, de carne y hueso, Homero, fue específicamente quien le escribió. Lo que se cuenta es que hay un escenario un tanto ambiguo con relación a los hechos, porque no está todavía tipificado en la historia de que Homero fue este personaje, un ejemplo. Pero no, Homero no es más que un invento, un ejemplo, Una por así estatua, decirlo. una estatua. ¿Tú entiendes? Entonces, partiendo ya para finalizar, nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevamos producción del video? Porque la gente nada más se bastante. queda hasta un tiempo, entonces no vamos a estar en esto mucho. si seguimos con lo mismo. Yo lo que estoy pensando es que cuando digan que va a haber una tormenta, yo no voy a estar pensando en compra. Yo voy a estar pensando en hacer un escondite allá abajo. ¿Tú sabes qué es lo peor de todo? Que nosotros aquí sentados somos hijos herederos prácticamente de un solo sobreviviente que relata el señor Virgilio en su obra La Oneda. Y es que el señor Eneas fue el único que sobrevivió a la guerra de Troya y entonces más adelante este vuelve a Grecia y es el progenitor de sus hijos Rómulo y Remo, que son los fundadores De Roma. de Roma. Con la loba. Y entonces Roma, as- Remo. Los gemelos. los gemelos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una chiva. Por en un una monte. loba. Por una- Rema Rómulo. Entonces, ustedes, perfectos herederos del Imperio Romano, Voy para allá a buscar lo mismo. entonces no pueden quejarse porque ustedes acabaron junto conmigo con la pobre ciudad de Troya. Yo creo que esto fue todo de mi parte. ¿Ustedes quieren agregar algo para cerrar? Tú siempre estás loco. Dale, cierra tú. Yo. Dale. Te voy a dar el privilegio de que cierres. Con tu barba sádica. Adiós. ¿Cómo? El Termina- candado. Terminamos esta vaina. ¿Ya? Parece un caballo. Nos fuimos. ¡Ay, yo te ofendió! El show número 1 de New York.